mejor estar en la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando llegas a esa realidad dices, ¿cómo le hago para quedarme aquí? ¿Cómo le hago para tener esta permanencia continua en mi vida, continua en mi casa? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso. Bueno, hoy quiero hablarle especialmente a ustedes, amén, y dejarles saber algo, que de repente hoy nos encontramos en un punto de nuestra vida que no queremos estar, que no deberíamos de estar, que usted y yo ya nos dimos cuenta que no fue hecho para nosotros. Te lo pongo de esta manera: usted y yo no fuimos diseñados para pasar o vivir en la depresión, en la frustración, en el sufrimiento o en la tristeza que muchas veces llega a nuestra vida, o en más, mover más allá, más adentro, si me permite, o vivir en un continuo guerra en nuestra casa. Es cierto, vamos a tener lucha, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero acuérdese de algo: Jesús dijo, yo ya los vencí. Y porque yo los vencí, tú también los puedes vencer. Cuando dicen amén. Pero a pesar de eso, crees y piensas que todavía, después de todo eso, estás perdiendo la batalla, estás perdiendo la guerra, y dices, ahora sí, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, yo quiero hablar con ustedes, con todos aquellos que saben que no deberían de estar donde están ahora, que no deberían de estar cruzando las situaciones o los problemas que estás cruzando ahora. Pero más en cambio, a pesar de que sabes que no deberías de estar ahí, te sientes atrapado. Quizás dices tú, este es mi destino final, pastor. Ya me conformé de vivir de problema en problema, de quiebra en quiebra, de situaciones difíciles en situaciones difíciles. De repente ese eres tú. Yo sé que muchos hemos estado ahí algún día, donde nos sentimos exactamente así. Bueno, déjame decirte algo: si tú te encuentras en esa situación, si tú te encuentras ahora ahí, te voy a decir, no fuiste diseñado para eso. ¿Cuántos dicen amén? No fuiste diseñado para esa situación. Tú fuiste diseñado para cosas mayores, más grandes todavía. El problema muchas veces no es lo externo, sino que lo interno de nosotros. Lo voy a repetir. Muchas veces pensamos que el problema son las cosas a nuestro alrededor, cuando en la realidad de la vida el problema muchas veces lo traemos adentro de nosotros. Y por eso nos cuesta verlo y nos cuesta decir, ya sé cuál es el problema, porque en vez de ver hacia adentro, vemos hacia afuera. Y cuando vemos hacia afuera, el mal del ser humano, y esto ha existido desde que el hombre caminó a la faz de la tierra, buscar a culpar a alguien. Ojo con eso, buscar a culpar a alguien. Más adelante vamos a abrir un poco el tema acerca de eso en esta enseñanza del día de hoy. Quiero que vaya conmigo rápidamente, antes que nos pasemos la lectura bíblica, al libro de Juan capítulo 5 versículo 1. Juan 5, 1. Y dice de esta manera la palabra de Dios. Libro de Juan capítulo 5 versículo 1. Vamos a leer hasta el 11 ahí. Juan 5, 1 dice de esta manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. ¿Por qué? Dice el 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviere. Y ahí había un hombre, dice el 5, que hacía ya 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, respondió el paralítico, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice el versículo 9, aquel que estaba enfermo fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito levantar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Salud, bendición a la palabra de Dios. Podemos cerrar ahí la Biblia
y usted sígame con esto. En este pasaje usted y yo podemos ver un milagro que Jesús hizo. Un milagro muy popular, podemos decir. El tanque de Bethesda, los 5 portillos a la entrada de la puerta de las ovejas, un paralítico, 38 años de paralítico. Un paralítico que tenía una condición donde nadie le ayudaba a hacer o a entrar cuando el agua del estanque era agitada. El cual encontramos el estanque llamado Bethesda. Doy un poquito de información, un ratito de ello. Había una multitud, tanto la Biblia dice como ciegos y cojos y paralíticos, donde habían sido traídos a este estanque por una superstición o por una gestión que pasaba de tiempo en tiempo. Ojo con esto, no era algo que pasaba todos los días. Me encanta cuando la Biblia dice, habla de términos, de tiempo a tiempo. Dice que no era algo continuo, allá, de vez en cuando. No era una gestión de que iba a pasar a tal hora, que iba a pasar a tal día, que era tal fecha del calendario, sino que dice de tiempo en tiempo. Según se hicieron estudios, este estanque era el punto de conclusión final de muchas de estas personas. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque acuérdate, el estanque era agitado de tiempo en tiempo, allá de vez en cuando. Eso quiere decir que los milagros no sucedían todos los días. De 100 enfermos, era uno el que se podía sanar, de tiempo en tiempo, de vez en cuando. Según decía, que un ángel descendía, agitaba el agua, y el primero que se metía ahí iba a ser sano. Mira qué tan popular se había vuelto aquel estanque. Mira qué tanto se había puesto en aquel estanque. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Se había convertido en un punto especial de milagro, en un punto específico de milagro. ¿Por qué? Miles de enfermos habían ahí, habían muchos enfermos ahí. El gobierno había mandado a hacer pórtigos techados. ¿Para qué? Para que los enfermos estuvieran cómodos. No para que los enfermos sanaran. ¿Por qué no hicieron el estanque más grande? ¿Por qué no los metieron a todos un estanque grande y metieron a todos ahí? Sino que lo que hicieron, acondicionaron el sitio para que más enfermos se reunieran y no todos recibieran un milagro. Hoy voy para allá. En otras palabras, el gobierno judío construyó 5 pórtigos para acomodar a la multitud de enfermos, para crear una situación cómoda para una persona crítica. Quiero que mantengas eso por un momento. Otros dicen que esta multitud, muchos de ellos eran abandonados ahí por las familias, eran dejados por las familias, porque ya no querían lidiar con ellos, no querían el trabajo. Y si tú te das cuenta, el paralítico entre línea y línea nos dice, no tengo a quien me ayude. A mí me pusieron aquí y no hay nadie que me ayude. No hay no hay un familiar, no hay un amigo, no hay una persona específica que esté a mi servicio para que me pueda ayudar a meterme al estanque. Dice la Biblia que este hombre llevaba 38 años esperando su milagro, estancado en aquel sitio que se había acomodado para albergar enfermedades solamente. Ojo, no es en el estanque, sino que alrededor del estanque. Ahí el paralítico nos da una historia y nos enseña un relato que hoy te quiero compartir y te quiero enseñar. Por ejemplo, Bethesda en arameo significa casa de misericordia. Pero por mucho que aquel lugar se llamara casa de misericordia, no quiere decir que todos los que estaban ahí eran sanos. Ojo con eso. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque había uno que hacía 38 años paralítico en ese sitio. Ojo, Bethesda en arameo significa casa de misericordia. Pero no porque estaba en una casa de misericordia significaba que todos los que estaban ahí eran sanos. Usted dirá, entonces, ¿quiénes eran los que eran sanos, pastor? Ahorita vamos a entrar ahí. Yo creo que podemos llamar hoy la iglesia, este lugar, o todos los sitios donde se hablaba y se adora el nombre de Dios, casa de misericordia. ¿Alguien estará en contra en eso hoy? ¿Verdad que no? Casa de misericordia. Lugar donde podemos hasta, si me permite, atrevernos a decir
que de vez en cuando, de tiempo en tiempo, desciende algo, desciende una presencia, desciende un ángel, agita las aguas y tiene que comenzar a ver milagros. Pero el milagro solamente es para aquellos que se atreven a meterse a las aguas agitadas. El milagro solamente es para aquellos que están atentos cuando el agua es agitada. Ojo, estoy hablando del pasaje bíblico que Jesús nos enseñaba. El hombre le dijo: no puedo ser sano, porque para cuando yo entro al agua ya alguien más me ganó. No dice no pongo atención, dijo no tengo quien me ayude, no tengo quien me auxilie. De repente otros no habían sido sanos por descuidado. De repente otros no habían sido sanos porque se habían puesto su interés o le habían dado importancia a otras cosas. Pero si le llamamos a la iglesia y la comparamos con una casa de misericordia, donde hay una gran multitud de gente esperando por muchos años una silla para un servicio, o de repente han venido servicio tras servicio esperando a ver cuando una agua mágica sea agitada para que un ángel descienda y cambie milagrosamente su situación o condición. Muchas veces venimos hacia la casa de Dios, venimos diciendo a ver si ahora sí Dios me hace un milagro, a ver si ahora sí los de la alabanza están de acuerdo y causan la gloria de Dios descender, a ver si ahora sí el pastor predica uno de esos poderosos mensajes y se atreve a echarme el galón de aceite para yo recibir un milagro, a ver si ahora sí el profeta se atreve a profetizar. Yo sé, no estamos, ninguno de ellos está aquí, yo lo sé, no estoy hablando de ustedes, pero por si hubiese alguno que de vez en cuando venimos y decimos: pastor, estoy servicio tras servicio, 4 reuniones, las 10 reuniones que tuvo la profeta, las 5 que va a estar el salmista adorador, las 8 que hicimos la vez pasada, y todavía algo no ha sucedido en mi vida. Es que, pastor, usted tiene que aplicarse más para que algo pase en mi vida. De repente, a lo mejor no, pero por si hay uno por ahí, déjeme hablar con usted un poquito, ¿me permite? Sí, gracias, a mí me encantan los que me dan permiso. Los que no, agárrese y disfrute el viaje mientras damos vuelta a esto. Si usted no dice no, como quiera, just hold on, póngase el cinturón y agárrese fuerte del que está a su lado y dile: vamos a ir a dar la vuelta con el pastor. ¿Le parece? Ahora, yo sé que de repente no estamos aquí así, pero pues si hay alguien que entra así, entra esperando que de repente pase un milagro de la suerte en su vida. Hoy nadie estuvo poniendo atención y cuando el ángel descendió, agitó las aguas, fue el primero que brinqué y por eso agarré mi milagro. Pobrecito aquel que no lo hizo hoy. De repente hay alguien que piense de esa manera. De repente hay alguien que esté esperando una bendición especial que caiga del cielo. La bendición del 731, pastora, tiene que ser hoy. Porque de repente estamos esperando una noche de esa. Estamos esperando una noche donde venga fulano, sutano o mengano a predicar una palabra, que esa sí va a ser la palabra que me va a mover las aguas para yo ser sano. De repente estamos esperando un tipo de unción de esas de especial, de aquellas que descienden de vez en cuando. De repente estamos esperando la unción de un profeta que nos diga el trazo de nuestras vidas. Es que hoy no lo recibí porque el pastor no se dirigió a mí, no me llamó por nombre, apellido, fecha de nacimiento, cuenta bancaria y seguro social. Deme el PIN de la tarjeta también, por favor, y el número de seguridad a la parte de atrás. De repente por eso no recibí mi milagro, porque no fue así. Lastimosamente vemos muchos así, que venimos a una casa de misericordia esperando que una unción especial descienda, porque tiene que descender una unción específica o especial para que mi milagro suceda. Tiene que descender, tiene que abrirse. No, mi milagro es de finanzas y el pastor está hablando de sanidad física. No, mi milagro es sanidad física y el pastor está hablando de restauración matrimonial. Hoy no se puede hacer el milagro que yo requiero o necesito. Pensamos que muchas veces nos vamos a ganar la lotería cuando venimos a la iglesia.
Pensamos que muchas veces hoy vamos a raspar el correcto número y vamos a sacar el premio más grande que podamos tener. Repetimos muchas veces: hoy sí va a ser el día, hoy sí va a ser el día, hoy sí va a ser el momento. ¿Estamos sensibles de repente a la voz de Dios o estamos sensibles a una palabra mágica que el pastor tiene que mencionar para que suceda un milagro en mi vida? Oramos muchas veces por cosas que tenemos que, ojo, no recibir por fe, sino que obedecer para recibir por fe. Porque muchas veces oramos por cosas que queremos recibir y usamos la palabra fe, porque te amo, Señor, y tengo fe. Cuando en la realidad las cosas, gran mayoría de las cosas que pedimos a Dios no es necesariamente solamente con fe, sino que tiene que ser en obediencia. Muchos milagros que Dios nos quiere hacer son milagros a través de obediencia primero. Tenemos que obedecer para recibir. Pero pensamos y creemos que pues Jesús tiene una obligación a respondernos, tiene una responsabilidad a darnos. Obedecer es una palabra que muchas veces una noche milagro de repente no se predica o se dice. Las excusas, lo dije hace un momento atrás, son tan viejas como el hombre mismo. Usted dirá: ¿cómo es eso, pastor? Adán le dijo a Dios: es que no salgo porque estoy desnudo. Y Dios le preguntó y le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y ahí comenzaron las excusas. La mujer que me diste. Y la mujer dijo: la serpiente fue la de la culpa. Siempre las excusas, como dije hace un momento atrás, son tan viejas como nosotros los hombres. Han existido desde que nosotros existimos. Esta es la forma más sutil de evadir una responsabilidad. ¿Cómo es eso, pastor? Así es, las excusas es la forma más fácil de quitarme un traje de responsabilidad y ponérselo a alguien más. Entregarle mi responsabilidad a alguien más, entregarle a alguien más lo que yo tengo que hacer. Ojo con esto, las excusas no te permiten o no me permiten muchas veces crecer ni mejorar. Más bien nos mantienen estancados en un mundo, nos mantienen estancados en el pasado. Es que no he subido de donde estoy, porque el jefe que tengo, y cuando en realidad la cosa es que no ha subido en la posición, porque somos faltos de responsabilidad de llegar muchas veces temprano o de cumplir con nuestras tareas diarias. En esta historia que hablamos del paralítico, vemos un hombre que comienza. Jesús le hace una pregunta. Ojo, Jesús le hace una pregunta, pero yo siempre he enseñado en esta palabra que Jesús hace una pregunta y el paralítico entiende una muy diferente. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y él escuchó: ¿por qué todavía no eres sano? Si te das cuenta, Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él escucha, y yo me atrevo a decir que él escucha ¿quieres? Por la excusa que da. Porque dice: ¿cómo voy a ser sano? Cuando el ángel desciende, agita el agua, yo no tengo quien me ayude para ser sometido al agua, para introducirme al agua, para entrar al agua. Para el tiempo que yo alcanzo a meterme al agua, alguien más ya me ganó, alguien más ya tomó mi lugar, alguien más ya tomó mi puesto. Si me permite decirlo de esta manera, este hombre no solamente estaba paralítico físicamente, sino que tenía un parálisis en el alma y en la mente. Pastor, usted dirá: ¿por qué, pastor? Porque no hay peor parálisis que aquel que el del alma. ¿Cómo es ese, pastor? El parálisis más grave que el ser humano puede hoy en día tener, que no nos deja mover, es el del corazón. Es el que cargamos en nuestra alma. Es el no tomar una responsabilidad, o más bien dicho, esperar mágicamente que algo suceda. Algunos, el parálisis es que estamos estancados en un vicio, estamos estancados en un hábito, estamos estancados en un problema, estamos estancados en una mentira, o simplemente estamos estancados en un sistema, un sentimiento. Si doy lástima lo suficiente, Dios me va a responder. Si lloro lo más fuerte, Dios tiene que venir a mi auxilio. Déjame decirte algo: ni la lástima ni el lloro hace mover a Dios a un milagro. Usted dirá: ¿por qué no, pastor? En la cruz del Calvario, uno le agredía,
uno le retaba y le decía: si eres Dios, si de veras eres el Hijo de Dios, si eres el Dios Todopoderoso, ¿por qué no haces de una vez? Háblale a tus legiones de ángeles, háblale a tu gran ejército, y que nos salven a ti y a nosotros. Estaba uno de un lado, y del otro lado había otro que le decía: cállate, al que agredía al maestro. Tú y yo tenemos razón porque él está aquí. Él no ha cometido nada. Y el hombre se voltea y le dice: maestro, no voy a crear excusa por mi problema, no voy a crear excusa porque estoy aquí. Si tú te das cuenta, hay una obediencia en aquel hombre en la cruz del Calvario, porque se entiende quién era el que estaba al lado de él. Y en vez de pedir, o en vez de agredir, o quererse justificar por qué él estaba ahí, simplemente le dijo: no te vayas a olvidar de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y si tú te das cuenta la respuesta que Jesús le da. Jesús no le dijo algún día, Jesús no le dijo cuando yo resucite tienes que esperarte 3 días. Y entonces Jesús le da una palabra, y le da una palabra tan segura, y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No sé, la verdad, que sea peor: morir completamente o vivir a medias. No, la verdad no sé que haya algo peor que morir completamente o vivir a medias. Saber que si hemos sido creados para volar, hemos sido creados para enseñorear, hemos sido creados para llamar las cosas que no son como si fuesen. Usted y yo fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Hemos sido diseñados, además se nos entregó el subyugar, el controlar, el dominar sobre las cosas que se mueven en la faz de la tierra, sobre tanta bestia del campo, monstruos marinos y aves que vuelan. Fuimos diseñados para volar. Pero qué cosa es que en vez de volar, está fuerte, nos arrastremos por la vida. En vez de volar como aquel águila. Yo he contado esta anécdota varias veces. El escalador de montaña se encuentra un nido de águilas, y toma uno de los polluelos, lo lleva. No tiene cómo criarlo como águilas, lo que él tiene gallinas en la casa, y entonces se los tiró a las gallinas para que las gallinas lo criaran. Aquella ave no se quedó chiquita, no se quedó polluelo, llegó a ser inmensa, grande, majestuosa, bella, pero rascaba el piso como las gallinas. Cuando miraba al cielo, igual que todas las gallinas, y miraba otra águila volar, miraba que sus gallinas hermanas se escondían, ella también buscaba esconderse. Y lo único que decía: ojalá yo fuera como ese ave, ojalá que yo fuera como ese pájaro, majestuoso, grande, hermoso, que vuela sobre las alturas y no se tiene que esconder de nada. ¿Qué es lo que había pasado ahí? Diseñado para volar, pero criado entre gallinas. Las condiciones de la vida muchas veces nos han enseñado la cosa errónea o equivocada de lo que Dios nos ha diseñado a hacer. Tú y yo no fuimos diseñados para arrastrarnos sobre la faz de la tierra. Tú y yo fuimos diseñados para enseñorear la faz de la tierra. Tú y yo no fuimos diseñados para esperar la unción de la suerte, el milagro de la suerte, que de vez en cuando algo grande suceda en nuestra vida. Tú y yo fuimos diseñados para llamar las cosas que no son como si fuesen. Tú y yo fuimos diseñados para usar nuestra lengua, que es como lápiz escribiente, dice la palabra de Dios, nuestra boca, que es como lápiz escribiente, y comenzar a escribir una historia diferente, comenzar a creer por algo mayor todavía. Pero no hay peor cosa que tener una vida inferior a la cual Dios nos ha diseñado. Tú y yo fuimos diseñados para cosas grandes. Fuimos diseñados para tener oportunidades delante de nosotros. Fuimos diseñados, la bendición que Dios le dio a Abraham, le dijo: serás bendecido donde quiera que vayas.
en el campo, en la calle, en la ciudad, donde quiera que estés, serás bendecido. Y los que te bendigan los voy a bendecir, y los que te maldigan también los voy a maldecir. Pero muchas veces no creemos en eso, porque fuimos diseñados para ser hijos y todavía creemos que no somos hijos. Muchas veces vemos tantas oportunidades que se escapan de nuestras manos y creemos que ese es el diseño que Dios tuvo para nosotros, que tuviéramos manos como coladeras, que todo lo que entra se va y solamente los artículos grandes, esos sí pueden quedar. Si supieras que Dios te dio manos sólidas para sostener todas las bendiciones que Él tiene para ti, para que puedas agarrar todo lo que Él ha mandado para ti. No solamente eso, te dio pies de autoridad para que donde quiera que te pares, lo declares y lo llames tuyo. Que lo que pisara la planta de vuestros pies es de ustedes. Todo tenemos que llegar a un punto donde nos vamos a chocar con la presencia de Dios. El paralítico le tocó ese día, y a pesar de que el mismo Dios hombre le decía, la voz de Jesús se escuchaba, él no entendió la pregunta. Él no vio lo que estaba delante de él. Jesús hoy está viniendo al estanque y agita las aguas. La pregunta mía es: ¿vas a esperar que alguien te pregunte y te diga, ¿quieres ser sano? ¿O vas a ser el causante de agitar las aguas? ¿Vas a ser el causante de provocar algo que cambia dentro de nosotros? Imagínate si los grandes hombres se hubieran esperado a que el estanque fuera agitado, si hubiera esperado a que algo sucediera. Jacob se encontraba un día peleando con la misma presencia de Dios, con el ángel de Jehová. Dice que el ángel le decía, suéltame, ya es hora que me vaya. Y Jacob le dijo, no te voy a soltar. ¿Hasta cuándo? Le dijo, hasta cuando me bendigas. No te voy a soltar hasta cuando me bendigas. El ángel todavía causa que su cadera se desgarre, renco y todo. Le decía, a ti yo no te suelto hasta que me bendigas. No te voy a dejar ir hasta que me bendiga. Él no estaba esperando que un ángel se bajara y moviera unas aguas. El ángel bajó a pelear con él y él peleó con el ángel. Ojo con esa, que dice que estaban peleando, no fue así. Y al final de todo, usted dirá, bueno, ¿quién ganó, pastor? ¿Quién se llevó la bendición? ¿Quién se llevó el cambio en su vida? Dice que el ángel, a ver que no podía más, le tuvo que soltar la bendición. Y esa noche cambia su nombre: Jacob, mentiroso, tramposo, impostor, engañador, a Israel, con una sola definición: príncipe de Dios. No había más definición, más que una sola. Su nombre anterior: dolor de cabeza, alta presión, azúcar, enfermedades heredadas por nuestros antepasados. Yo no sé por qué, pero preferimos esas herencias que los miles de dólares que nos quieren dejar, pero bueno. Y un sinfín de problemas. A veces tomamos hasta la enfermedad del vecino, que no tiene nada que ver con nosotros. Pero él nos soltó hasta cuando algo grande sucediera en su vida. No se conformó con un estanque y los 5 pórticos que causaban un techo. No fue a la casa de misericordia nomás para ver qué pasaba. Muchos venimos a la iglesia para ver qué sucede, para ver qué pasa, a ver si hoy Dios sí me hace el milagro, a ver si hoy Dios puede hacer algo por mí. Amados, tenemos que decidirnos si en verdad queremos salir del estanque. Aunque yo sé que el gobierno de repente nos la ha hecho muy fácil, aunque yo sé que ya nos acostumbramos a vivir en esa condición, ya muchos, yo siempre lo digo, nos preparamos
Ya sabemos que mañana comenzamos un mes nuevo y ya sabes que todos los agostos pasan ciertas luchas, ciertos problemas, ciertas dificultades. No hay suficiente para los cuadernos y los útiles, tampoco hay suficiente para los zapatos, no hay suficiente para la ropa. Ya sabemos que pasa así. Y como ya sabemos, estamos preparados para pasar el mismo proceso cada agosto. Pero ¿qué tal si hoy Dios te dice: ¿sabes qué? ¿Estás dispuesto a salir de ese estanque? ¿Estás listo de cambiar el estancamiento mental o dejar la parálisis espiritual a un lado? ¿Estás listo para moverte a algo diferente? Hoy Jesús nos está preguntando: ¿quieres ser sano? Y más de alguno dirá: pastor, pues yo no tengo ninguna enfermedad. Pero ¿qué tal la enfermedad de las limitaciones? La enfermedad del conformismo, la enfermedad del enfriamiento espiritual, la enfermedad del mejor no, la enfermedad de que a alguien Dios le tiene que dar mejor la medicina de Mr. Yes. Todo sí, para poder conquistar. Imagínate, de repente esta pregunta al hombre paralítico no tenía sentido. 38 años en la misma condición, y a lo mejor por eso no la entendió. ¿Quién de nosotros aguanta 38 años con una condición? Y que hoy Jesús te diga: ¿quieres ser sano? ¿Quieres de verdad salir del estancamiento? Cuando Jesús hace esta pregunta, nos revela secretos de su corazón. ¿Cuál es el secreto del corazón de Jesús? Que a Él no le gusta vernos en un estanque. A Él no le gusta vernos estancados en nuestra vida. Que Él, si Él hubiera querido crear un estancamiento en nuestra vida, no nos da el poder y la autoridad de enseñorear, no nos da el mandato de multiplicarnos y soyugar la tierra. Jesús nos enseña un secreto de su corazón. Y ese secreto es que Él quiere que salgamos del estanque. Él quiere que salgamos de la mentalidad limitada. Él quiere que salgamos del yo no puedo. Él quiere que salgamos, es que pastor, cada agosto es igual. Él quiere que salgamos, este año es igual que el año pasado y los últimos 38 que he tenido en mi vida. Él quiere que salgamos de eso. Ojo, no todos de repente vamos a salir lastimosamente, porque ese día nomás un hombre fue sano. La pregunta ahora es: ¿quieres cambiar? ¿Quieres comenzar? Yo sé que ya estamos que 3/4 del año, pero más de alguno debería comenzar su año nuevo ahora. Es decir, si estos últimos 7 meses se me fueron y fueron igual a los últimos que he tenido en mi vida, hoy pienso cambiar este estancamiento, enfriamiento, estancamiento espiritual. ¿O será que ya nos acostumbramos a tener el cartoncito espiritual? Si quieres, Señor, ojalá pueda, Señor. Work for food. Porque ese cartoncito crea cierta comodidad en nuestra vida, crea cierta cosa en nuestra vida. El hijo pródigo tuvo que llegar hasta un tope para recapacitar. ¿Será que muchos de nosotros tenemos que llegar a un tope para recapacitar? Dice que toda la plata que papá le dio, la mitad de su herencia la malgastó. Y cuando ya no hubo nada de comer, porque en aquella región vino una hambruna, se quedó sin amigos, se quedó sin dinero. Le tocó hacer lo que no era muy agradable hacer: cuidar cerdos. Y que estando ahí tenía tanta hambre que le dio ganas de comer la comida de los cerdos. No la comió porque no se la ofrecieron, pero si se lo hubieran ofrecido hubiera comido. Cuando estaba ahí, dice la palabra de Dios que recapacitó, cayó en sí, dice otra versión. Entendió que tenía que haber un cambio en él. Y pensó lo que no había pensado desde que salió de la casa de papá: voy a regresar a la casa de mi padre. Ahí hay jornaleros
que comen mejor que yo y que viven mejor que yo. Voy a regresar. Y cuando esté ahí le voy a decir: Padre, perdóname, porque he pecado. Pequé contra Dios y pequé contra ti. ¿Cuándo cambió el hijo pródigo? ¿Cuándo necesitamos cambiar? Hasta que el médico nos diga no hay solución. Hasta cuando ya hayamos perdido toda la esperanza para ver un cambio. Cuando ya hemos tocado fondo en todas las gestiones de nuestra vida, entonces sí, jalamos del último cordón o del primero que estaba siempre, de Dios. Amados, tenemos que renunciar a una mentalidad de víctimas. Denme unos 10 minutos más y termino. Una mentalidad de víctimas. Usted dice: ¿cómo es esto, pastor? ¿Quiere ser sano?, le preguntó Jesús. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre. Tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La respuesta del paralítico nos enseña su problema mental. Alguien más tuvo la culpa. Pocas palabras: nadie me ayuda. A mí solo me toca. A mí me ha pasado de todo, pastor. Todo lo malo me pasa a mí siempre. O la famosa que tenemos nosotros los cristianos: Dios está cobrando una que hice ayer. Se acordó Dios de la que hice. Si supieras que la palabra de Dios dice que Él agarra todo lo que éramos, lo arroja a lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda de ello. Mi Padre no se acuerda de la que tú y yo hicimos. Él no se acuerda de esa. Otros no me dejan entrar primero, dijo el hombre. Siempre hay alguien más listo que yo. Siempre va a haber alguien más listo que nosotros si nos hemos conformado, acomodado en nuestra condición que nos entregaron afuera. Siempre va a haber uno más listo. ¿Qué es eso, pastor? Muchas veces, en vez de tomar responsabilidad, dice: ¿sabes qué? Yo voy a salir de esta, me voy a levantar, le voy a creer a Dios lo que Él ha dicho de mí. Voy a procurar hoy ser buen cristiano, para que me entienda. Hoy sí, voy a dedicar un tiempo de alabanza, un tiempo de oración, un tiempo de bosquejo, de enseñanza, un devocional. Pero no, muchas veces nos tiramos del otro lado, al lado de la víctima. Los pretextos siempre han estado desde el principio de la creación. El que tuvo la culpa al final de todo en el huerto del Edén fue Dios, porque puso a la serpiente ahí. Así terminó la cosa. Pero en realidad el que resolvió el problema de la humanidad en aquel entonces fue Dios mismo, porque Él fue el que los vistió, fue el que todavía les entregó bendición a pesar de todo. La mentalidad de víctima está acabando con cada uno de nosotros. La mentalidad de víctima está acabando. ¿Por qué? Porque con esta mentalidad no vamos a poder cambiar nunca. No cambiamos o no nos salimos del estancamiento que tenemos porque alguien más tiene la culpa de habernos puesto ahí. De repente sí, alguien tiene la culpa de habernos puesto ahí, pero el quedarse ahí, el culpable soy yo. El conformarme con esa condición, el culpable soy yo. Y si de repente alguien causó algo en tu vida que te puso en esa situación que no fue de agrado para ti y que causó tanto llanto y tanto dolor, pero el quedarse estancado ahí no es culpa del que te puso, sino que es culpa del que quiso quedarse ahí, de nosotros mismos. Si de repente alguien te hizo algo que no tenía que hacer, pero el quedarse en esa etapa, en ese dolor para siempre, es culpa mía. Es culpa mía. El no querer salir del estancamiento es culpa mía. El no creer que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas es culpa mía. No el que me puso ahí. El que me puso ahí de repente ya ni existe en nuestra vida. De repente esa persona ya no está con nosotros. Pero la mentalidad de víctima
es la que me ha tenido estancado en ese proceso, en ese vivir, en ese decir no puedo, por la culpa de mi esposo, por la culpa de mi esposa, no puedo por la culpa de mis hijos. Oh, mi familia tiene toda la culpa. Ah, ya sé cuál es la culpa, pastor. Somos latinos, por eso no puedo. No, pues ya sé cuál es la otra culpa, pastor. No tengo papeles. Esa es la culpa, pastor. ¿Perdón? No, es que hay muchos que nacieron aquí, pastor. Y sí, hay muchos que nacieron aquí, pero los miras afuera durmiendo bajo un freeway también. Y tú no. ¿Y quién es la culpa entonces? La enfermedad, pastor, tiene la culpa. ¿Qué tal si ese proceso de enfermedad es para que Dios sea glorificado, como Él dijo un día? Ni él ni sus padres pecaron, porque de nacimiento nació así. Y entonces, ¿por qué está en esa condición, Señor? Se ha reservado para este momento, para que mi nombre sea glorificado, dijo Jesús. De repente todo nos ha fallado. Estamos listos para tirar la toalla y acostarnos en la almohada que el mundo nos ha puesto. Yo te quiero decir algo hoy. Espera un milagro. No esperes que un ángel descienda. Espera tu milagro. Decídete hoy salir de donde nos han querido poner. Decídete hoy. Y no quiero menospreciar los dolores que hemos pasado por las pruebas y las luchas. Créeme que tengo varias que te pudiera platicar y nos echamos a llorar aquí toda la noche si quieres. Cada uno de nosotros hemos pasado situaciones y no quiero menospreciar esos procesos, porque la verdad yo un día le dije a Dios: gracias, Padre, porque me hicieron un mejor hombre, me hicieron un mejor padre, y gracias porque hoy me han hecho un mejor pastor. Yo le di gracias a Dios por lo que me hizo llorar un día, y le di gracias también porque no me dejó que me quedara estancado ahí. No me permitió que una condición me estancara a algo que el mundo quería hacer. Yo te quiero animar a ti. Jesús nos diseñó para volar en alto. No nos diseñó para estar en el estancamiento. No nos diseñó para arrastrarnos, porque eso ya sabemos quién se arrastra sobre la faz de la tierra. Tú y yo fuimos diseñados para enseñorearla, dominarla, controlarla y gobernarla. Y cuando hablo tierra, no estoy hablando que vayas y le digas al perrito: siéntate, dame la mano, al gato, salte. Estoy hablando que todo lo que viene a nuestra vida es porque Dios quiere que le escuches la voz de obediencia, la voz de Jesús, que hoy te dice: ¿quieres ser sano? Y que no digamos como el paralítico: siempre he querido, Señor, pero nunca he podido, porque vengo de un país que no tengo, vengo de una pobreza que siempre estuve, vengo de una condición, ay, mi mamá y mi papá me dejaron y por eso no puedo. No, sino que Jesús hoy dice: ¿quieres ser sano? Y que aprendamos de la lección del paralítico, de no dar un montón de excusas, sino que decir: ¿sabes qué, Señor? Si quiero ser sano, y no tengo que esperar que un ángel venga y sacuda las aguas, porque hoy es un día que Dios te dice: iglesia, ¿quieres ser sana? ¿Quieres que sane esa situación en tu vida? ¿Quieres que sane esa enfermedad? ¿Quieres que sane esa economía? ¿Quieres que sane eso que está sucediendo ahora? Y que tú sí digas: sí, Señor, quiero, y de una vez camines a lo que Dios tiene preparado para ti. Pero muchas veces decimos: sí, Señor, quiero, me cargas. Cuando el niño se cae, dice: ¿te pasó algo, mijo? No, ¿te golpeaste? No, mijo. Entonces, ¿por qué está llore y llore? Porque me caí. ¿Nunca le pasó con sus chiquillos? A mí me ha pasado. ¿No te golpeaste? No. ¿No te dolió? No. Es más, ¿qué es lo que nos dicen los papás cuando se cae otro niño? No le haga ruido porque ahorita comienza a llorar y usted está, ay, el niño lo mira a usted y llora por 3 horas. No le pasó nada. Muchas veces nosotros estamos así. Y Dios diciendo: ¿quieres? Sí, quiero, Señor, pero te levantas
¿Me cargas? ¿Me llevas? Manda a alguien para que me levante. Tu palabra dice que mandarás tu ángel para que no tropiece. El diablo le está recitando eso a Jesús, no a usted. Muchas veces nos tomamos de eso. Hoy Dios nos está diciendo: ¿quieres ser salvo? Entonces tiene que entrar algo en nosotros: la obediencia a la voz de Jesús. Si tú te das cuenta en la historia bíblica, los hombres y mujeres que obedecieron la voz de Jesús se encontraron con lo que Él tenía preparado. Se encontraron con lo que Dios tenía preparado para ellos. Levántate, le dijo Jesús al hombre, toma tu lecho y anda. Después de toda la excusa que el hombre dio, Jesús le dice, ni la reconoció. Ojo, ni reconoció la excusa. Ay, pobrecito, de veras nadie te ayuda. ¿Y por qué nadie te ayuda? ¿Y dónde están tus hermanos? ¿Y dónde está tu papá? ¿Y dónde está mamá? Que una mamá para que deje un hijo, eso está pero bien difícil. ¿O no, mamis? Eso no se puso a darle por su condición, porque ya sabía que su estancamiento dónde estaba, sino que le dio una orden, le dijo, toma tu lecho y vete, ándale. Y todavía nos da una explicación más, pastora. Era el día de reposo. ¿Por qué la Biblia habla de eso? ¿Para que los fariseos y todos los religiosos salieran murmurando después? No, para ver si el paralítico todavía decía, Señor, te esperarás para mañana porque no puedo levantarme. Porque la ley y la religión dice que hoy yo no puedo. Hoy aquí viene para alguien. Aquí viene para alguien esta palabra. La ley y la religión dice que hoy yo no puedo. ¿Será que primero pasa el día de reposo y entonces mañana sí me levanto? ¿Regresarás mañana, Dios? Te lo pongo de esta manera. ¿Qué ley o qué religión te dijo que tú no podías levantarte? Que tú no podías salir de ese estancamiento, que tú no podías ser restaurado, que tu llamado, el ministerio que Dios te dio, no podía una vez más brillar como el sol, que tú, ay, el que tiene que entenderme esto. Pero muchos estamos estancados en que me caí, fallé, ya no puedo servir, pastor. Porque si usted lee la historia bíblica, la misma relato nos dice, y era día de reposo. Y la ley decía que ese día no se podía levantar la cama, que un día antes tenía que limpiarse la casa, lavar platos, sacudir, cocinar, dejar todo escombrado y hecho, que nadie podía salir. ¿O no era así? Todavía sí, el relato bíblico nos dice, y era día de reposo. Pero si tú te das cuenta, ni lo legalista detuvo a aquel hombre una vez que entendió la voz de Dios. A alguien Dios le quiere hablar este día. Te han dicho que nunca vas a poder más. Te han dicho que Dios nunca te va a usar. Te han dicho que no te puedes levantar por un pasado. Yo te vengo a decir algo. ¿Quieres? ¿Quieres? Pues si usted dice sí, levántese entonces. Tome su lecho y ande. Camine hacia un mejor mañana. Ponte sobre tu pie, iglesia.